Temas de salud y dándole seguimiento a este compromiso que hemos hecho de informarlo con expertos de primera mano y pues de hecho de los más importantes del país y a veces a nivel global, pues traíamos pendiente hablar acerca de cómo han aumentado los casos de lumbalgia debido al confinamiento. Evidentemente el confinamiento me refiero al generado por la pandemia, por el COVID-19, y es por eso que le agradecemos enormemente al doctor Felipe Gómez García. Nos tome la llamada. Él es médico especializado en ortopedia y traumatología, subespecializado en cirugía articular, diplomado en terapia física por la UNAM, miembro emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, de la American Academy of Orthopedic Surgeons y de la American Association of Hip and Knee Society. Doctor Gómez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David, ¿cómo está usted? Un saludo a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias, muy bien. Pues le pediría que partiéramos desde el principio, y me refiero a si nos puede platicar qué es exactamente la lumbalgia y qué es lo que ha pasado, por qué se ha dado esto del aumento de casos por el confinamiento. Sí, mire, la lumbalgia es un síntoma, no es una enfermedad. Es solamente un síntoma que puede reflejar muchos tipos de enfermedades. Por supuesto, hay enfermedades que son muy importantes en determinados grupos de edad, pero la gente lo conoce de otras formas. Le llama, el nombre correcto es lumbalgia, pero sin embargo mucha gente lo conoce con el nombre de dolor de cintura, de dolor de cadera, de lumbago, de ciática. Y entonces eso puede confundir a la persona. El nombre correcto es lumbalgia, dolor bajo de espalda, es lo que sería en esencia una lumbalgia, que, insisto, es un síntoma, no es una enfermedad. Muy bien. ¿Y es un síntoma de algo que pudiera ser delicado, doctor? Sí, cómo no. Mire, pueden ser casos triviales o pueden ser casos muy serios. Un caso trivial puede ser un sobreesfuerzo que usted ejecuta en sus actividades de la vida diaria, o porque carga un objeto pesado, y son lumbalgias que le van a durar un par de días y a lo mejor con un remedio casero desaparecen. Pero hay lumbalgias que pueden estar relacionadas incluso con casos tumorales. Lo más frecuente en el adulto mayor son los casos degenerativos de la columna vertebral lumbosaca. O sea que no hay que verlo tan a la ligera. O sea, sí puede ser entonces, doctor, por lo que nos explica, un asunto que llegue a ser discapacitante. Sí, puede ser discapacitante. Para que tenga usted idea del porcentaje de la población con lumbalgia, en todo el mundo la prevalencia oscila entre 1.4 y 20%. Esto depende de los países y las regiones. Pero en general afecta al 84% de las personas en algún momento de su vida. Yo creo que muchas personas, usted o muchas personas de su auditorio, alguna vez han sufrido este dolor bajo la espalda. En México, con una población de 127 millones, afectaría más o menos entre 15 y 20 millones de personas. Y de esas personas, el 13% acude a consulta, que es la segunda causa de consulta en ortopedia. Es nuestra quinta causa en hospitalización, la tercera en intervenciones quirúrgicas y es la séptima causa de ausentismo laboral. Y además, hablando de dinero, estima que el costo para atender a oscila entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto. Por ponerle un ejemplo, en Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, se calcula que el costo total supera los $100,000 millones por año. Es una cosa muy importante. Qué impresionantes esas cifras, doctor. Ahora, yo de repente, así como, obviamente no soy doctor, no sé nada de eso, pero de repente yo asocio, doctor, el tema de la lumbalgia o el dolor de espalda baja que nos acaba de explicar. Yo lo asocio mucho, a lo mejor por el rollo cultural y lo que heredas de lo que te dice la familia, con el sedentarismo, ¿no? Así como que de toda la vida hemos escuchado eso. No sé ni siquiera si sea correcto y por eso se lo pregunto, pero sumado a preguntarle, ¿y entonces qué ha pasado durante el confinamiento que ha generado que se den más casos de estos? Sí, mira, es una cosa muy interesante. Hay estudios comparativos antes de COVID y después de COVID con respecto a la lumbalgia, y hemos encontrado que aumenta su frecuencia en un 10%, y no solamente aumenta la frecuencia, sino también la intensidad del dolor. Yo siempre he dicho que tenemos una tormenta perfecta para sufrir una lumbalgia. Sufrimos un desorden alimenticio que nos hace subir de peso o tener obesidad, el sedentarismo, nuestro trabajo en casa, el homework, o educación a distancia. Realmente no vamos a la escuela, sino que tenemos que estar sentado mucho tiempo en una computadora. Pero una cosa también es que llama la atención, es la noticia que los juegos de mesa han aumentado su venta.
Es decir, hay un aumento en las actividades de ocio sedentarias, de juegos de mesa. O sea, de estar sentados mucho tiempo sin hacer prácticamente Exactamente, movimientos. exactamente. Ya. Es decir, pasar horas mal sentados frente a una pantalla de computadora, tablet o teléfono o jugando. Y ahora, ¿esto qué consecuencias trae? O sea, de repente decimos, pues así como coloquialmente decimos, pues nos oxidamos, ¿no? No, mire, la lumbalgia la podemos clasificar en la forma en que se presenta. Puede ser aguda, subaguda o crónica. En el adulto joven y en el adulto, la causa más frecuente de lumbalgia son trastornos posturomecánicos. Estoy hablando no del cuadro aguda, sino del cuadro subagudo. Los trastornos posturomecánicos, trastornos de postura, es la causa más frecuente en ese grupo de edad. Y en los grupos de edad de adultos mayores, los problemas degenerativos de la columna lumbalgia son los más importantes. Y realmente en ambos grupos es incapacitante en serio. Está dentro de catalogada la lumbalgia dentro de las 5 primeras causas del ausentismo laboral. Y ahora la pregunta obligada, doctor, es ¿qué hacer? O sea, si bien puede haber recomendaciones que le agradecería nos comparta, ¿cuándo, yo le preguntaría, es el momento de decir, no, híjole, esto ya no es de un remedio casero, de acostarme un ratito o tomarme una pastillita de esas que compramos OTC y de ir con un doctor, pero en breve? Pues le agradezco mucho, una pregunta muy, muy importante y le agradezco mucho que me lo haga. La pregunta sería, ¿cuánto debo preocuparme ante una lumbalgia y cuándo acudir a consulta médica? Yo diría, todo malestar doloroso en la espalda es motivo de preocupación como primera circunstancia. Ahora, esto aumenta cuando es incapacitante, cuando no remite, sino al contrario aumenta. Esto es muy importante, cuando se irradia el abdomen o las piernas, puede ser una cosa muy seria, porque las causas de lumbalgia no pueden ser musculoesqueléticas, sino también intraabdominales. Una apendicitis retrocecal o un cálculo en ureteral o una pielonefritis pueden simular una lumbalgia. En general, cuando no es solo dolor lumbar, sino se acompaña de cualquier otro síntoma como fiebre, dolor abdominal, trastornos urinarios y ginecológicos, etcétera. Es decir, y la primera circunstancia que yo pongo subrayada, todo malestar doloroso debe ser motivo de preocupación y vale la pena atenderlo en una consulta médica formal. 0, por favor, y creo que estará de acuerdo conmigo, pero usted es el experto y usted dígalo, doctor, no se automedique. Lo decimos todo el tiempo cuando tratamos temas de salud, pero la verdad es que es bien importante, ¿no? Así es. Hay muchos remedios naturales y muchos remedios formales. Ahora, la automedicación es una amenaza terrible porque todos los medicamentos suministrados a dosis inadecuada y por tiempo inadecuado tienen trastornos secundarios y consecuencias secundarias a mediano o largo plazo. Por lo tanto, es importante que las personas que tomen algún remedio natural que pueden disfrazar un cuadro serio o bien se automediquen con la medicina tradicional, pues pueden tener consecuencias serias. Es muy recomendable que lo revise un médico. Ahora, el primer acercamiento me imagino, doctor, que tiene que ser con un médico familiar, pero ¿cuál sería el área de especialidad que recomendaría usted a la que hay que acudir? Mire, depende, porque hay lumbalgias estructurales, que son las posturomecánicas. Hay degenerativas, que pueden ser discogénicas o articulares, un neurocirujano o un ortopedista, neurogénico, por una radiopatía o neuropatía. Volvemos con las mismas especialidades. Inflamatoria, artrítica o infecciosa, un reumatólogo o un infectólogo. Neoplásica, un especialista en cáncer. O no axial, pélvica y abdominal, un cirujano general. O un especialista en ginecología, en enfermedades renales, en fin, etcétera. Como es multicausas, hay muchas causas de enfermedad, cada una de estas ramas debe ser atendida por un enfermo, pero realmente el pivote y el valor importante es que con su médico general, con su médico familiar, acuda, que él sabrá derivarlos al especialista que tenga más expertise en resolver algún tipo de problema. Ahora, si hablamos de cosas que no sean graves, por ejemplo, que empiecen las molestias chiquitas, por esto que platicábamos, doctor, del confinamiento, ¿qué recomendaciones les podremos hacer? Y ya entendimos que es para todas las edades, ¿no? Claro, mire, por ejemplo, evitar malas posturas, evitar sobrepeso y obesidad, evitar sedentarismo, no hacer sobreesfuerzos frecuentes, no hacer movimientos forzados repetitivos, utilizar muebles que sean ergonómicamente, que sean hechos correctamente
y no mal diseñados. También es importante el análisis que hemos visto es que una falta de satisfacción laboral puede ser también causa de lumbalgia. Definitivamente la ansiedad, la depresión y enojo, y algunas comorbilidades como la hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo serían las cosas que fundamentalmente debemos atender. Algunas las podremos remediar, otras tendremos que hacer el intento y algunas otras las tenemos que pues ir tolerando conforme vaya pasando la vida de todos, cada uno de nosotros. Oye, doctor, ya nada más nos queda un minutito, pero bueno, eso del cigarro, pues ya vimos que es para todo, ¿no? Hasta para el cáncer, como hemos platicado con oncólogos, que es gravísimo esto de seguir fumando. Pero hay una pregunta adicional que me surge con las recomendaciones que nos daba. Y me refiero a esto de no tener posiciones inadecuadas. Pues eso me lleva entonces a pensar que la recomendación es, vale la pena invertir cuando no sea posible en función de nuestra capacidad económica, entonces invertir en una buena silla, invertir en un buen escritorio, en una buena área de trabajo, pues porque de ello, pues al final, esto va a seguir todavía un rato, ¿no? Así es. Sí. Doctor, le agradezco enormemente. ¿Algo más que decir antes de despedirnos? ¿Alguna reflexión final? Sí, yo espero que esto que hemos charlado en este valioso tiempo de su programa, pues les sirva a algunas personas de orientación para saber qué hacer en este sentido. Y por supuesto, las recomendaciones que todo el personal sanitario hacemos: guarde su distancia, use cubrebocas, no vaya a reuniones multitudinarias, respete la sana distancia, lávese las manos frecuentemente, utilice gel y que Dios nos ayude. Muchas gracias, doctor Gómez. Le agradezco enormemente este tiempo, esta explicación. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Muy bien, David. Un abrazo para usted y todo su auditorio. Gracias. Es el doctor Felipe Gómez García, médico especializado en ortopedia y traumatología, subespecializado en cirugía articular, hablándonos de la lumbalgia y cómo aumentan estos casos debido al confinamiento, pero cómo hay otros casos también delicados. 10% de aumento parece de repente poquito, es un mundo.